Buenas noches. Voy a arrancar por presentarme porque esto queda grabado y nunca se sabe quién te está mirando. Así que mi nombre es Sabrina Bianchi, soy la secretaria docente de posgrados y actualización profesional en comunicación y diseño en la Universidad Hort Uruguay. Y tengo el gusto siempre de tener este encuentro anual en la materia disrupción digital y comunicación, en nuestro máster en creatividad, innovación y comunicación y máster en dirección de comunicación y marketing, donde intentamos hacer esta especie de celebrity deathmatch, de ponernos dos sombreros respecto a la tecnología, de mirar desde la mirada de los apocalípticos y los integrados, como nos gusta decir a los de comunicación, para poner en tensión un asunto, para discutir efectivamente oportunidades y riesgos, porque todo tiene dos caras, ¿no? El yin y el yang de todo lo que está pasando y que ustedes están discutiendo en la materia, estamos viendo en la vida real. O sea, nos está pasando en nuestra práctica profesional, en definitiva. Hoy es un día muy especial para esta Facultad de Comunicación y Diseño que cumple este año 30 años de historia y porque hoy, 1 de julio, comienza la nueva Facultad de Comunicación. Es decir, nuestra Facultad de Comunicación y Diseño se divide en dos mundos. Y esto es muy sintomático e interesante para nosotros porque quiere decir que vamos a poder hacer mucho más foco en lo que es el mundo de la comunicación que tantas puertas y ventanas nos abre hoy para explorar e investigar, ¿no? Pero bueno, me agarro de ahí. Es decir, la comunicación como la esencia de una actividad muy, muy humana, y que en definitiva es un poco lo que vamos a poner en tensión hoy con nuestros invitados. Uno de la casa, casi que creador del máster en creatividad, innovación y comunicación, es Enrique Topo Topolansky. Enrique es el director de nuestro Centro de Innovación y Emprendimientos de la universidad. Uno cree que lo conoce hasta que siempre tiene una historia nueva para contar. Hoy me enteré de un montón de cosas más de la vida de Topo al mediodía. Así que por eso, o sea, les recomiendo que lo inviten a almorzar porque a mí esto me pasó hoy por casualidad total. Pero bueno, podríamos decir, digamos, que Enrique es máster en computación, máster en administración de empresas, MBA, viene de las ciencias, de la tecnología, de los números, ¿sí? Siempre intentamos sentar al lado a alguien que venga más de una rama más humanística. Entonces, nos trajimos desde Argentina especialmente a Joan Zweig. Con Joan me conocí hace unos, como 11 años, de absoluta casualidad, como un evento así como están ustedes, se sentó al lado en Buenos Aires, me dije, ¿vos qué haces acá? No, yo vengo a ver el evento, a llevarme oradores para Uruguay, yo hago esto, empezamos a conversar. 22 años tenía el atrevido, me dice, pero yo voy al evento ese a hablar, a ese que vos organizás, que era el Social Media Day Uruguay, un evento que hacíamos en el marco de las redes sociales. Y al final le terminé diciendo, vení. Y tenía un montón para contar. Trajo un montón de tecnología, los invito a buscarlo en YouTube, esto, pues todo queda grabado. O sea, ya los disparates de tu juventud tienen archivo. Pero hizo una carrera enorme, tiene una serie de publicaciones y la verdad es que lo que nos interesó para invitarlo es justamente este libro que acaba de publicar, que se llama Posttecnológicos, habilidades para recuperar lo humano. Y de eso un poco vamos a empezar a hablar hoy, a hablar específicamente de un título urgente y grandilocuente a la vez, que es este debate sobre el futuro de la humanidad en la disrupción digital. Si pensamos que esta escuela de posgrados en realidad cruza esta comunicación esencialmente humana con la creatividad, la innovación, y además cruza profesionales de las más diversas profesiones. Acá tenemos comunicadores, diseñadores, ingenieros, arquitectos, psicólogos, sociólogos. Justamente uno de los primeros temas que me interesaría empezar a abordar con ellos es el asunto de la educación respecto a esta disrupción digital, ¿no? La obligación de la academia justamente es fomentar el debate, por lo que les pido a todos, lo que les pedí a los primeros que llegaron, y es piensen preguntas interesantes, inteligentes, qué les está interpelando a ustedes o cuestionando a ustedes de todo lo que estamos hoy viviendo, ¿no? Pero si pensamos en las habilidades que tenemos que reconocer para esta era de la disrupción digital, según el Foro Económico Mundial, el 44% de las habilidades que necesitamos para trabajar cambiarán en 5 años. Y esto tiende a ser un proceso exageradamente acelerado, ¿no?
Hoy hablábamos sobre, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Especialistas en un tema o versátiles en el mundo del conocimiento? Y quizás arranco con esa primera pregunta, Enrique. ¿Cuál es tu mirada respecto a las habilidades más urgentes que tenemos que adquirir en una era de disrupción tecnológica y digital y que te preocupan desde el mundo de la educación? Me preocupan y me ocupan, que eso es lo importante cuando uno está acá sentado y está trabajando con un grupo de posgrado como este. Y cuando digo que me ocupan, y tú tocabas un punto que para mí es clave, que tiene que ver con la visión generalista, que tiene que ver mucho con la escuela francesa, en la cual yo me formé, y que básicamente sabías un poco de todo, y al final decías, ¿para qué todo esto?, ¿no? Y la escuela quizás más americana, en la cual sos muy bueno haciendo algo muy específico. Y lo que yo siento es que básicamente hoy, sobre todo en la era de la inteligencia artificial, nos deja una sensación en la cual de repente la mediocridad como que queda más arriba. ¿Qué quiero decir con esto? De que vos, reforzado y bien utilizado por la inteligencia artificial, se da un desafío increíble en el cual una persona que de repente no terminó una educación formal, pero que tiene la habilidad de preguntar, que es una de las habilidades que para mí hoy hacen la diferencia, la habilidad de hacer preguntas inteligentes. Recién Sabrina le decía, hagan buenas preguntas, ¿no? Reforzado por la inteligencia artificial, pasa a tener de golpe un background y un potencial increíble. Entonces, cuando vos hablás de ser generalista, si el generalista termina logrando entender mejor el contexto y hacer buenas preguntas, hoy tiene un potencial increíble. Por otro lado, aquellas personas que van y son los mejores en lo que están haciendo, a corto plazo consiguen oportunidades increíbles, pero tienen un gran riesgo de obsolescencia. Entonces, eso sería un poquito mi primera intervención, ¿no? Yo creo que la habilidad de preguntar, la habilidad de entender un panorama y a partir de ahí utilizar las herramientas actuales de manera inteligente, ese va a ser un gran diferencial en la vida profesional. En el mundo de la empresa, en una investigación reciente que me tocó hacer, hablaban de adaptación como esa habilidad número uno, ¿no? Que creo que la pandemia un poco la puso en perspectiva también, ¿no? Quien tenía la capacidad de amoldarse y adaptarse a escenarios de incertidumbre, en definitiva. Joan. Ante todo, Sabri, un placer gigante estar compartiendo este diálogo, este debate, complementando un poco lo que comentaba Enrique. Quizás el generalismo está mal visto en muchos casos. Está visto como un fomento a la superficialidad, ¿no? Y es verdad que estamos en un siglo XXI donde en muchas ocasiones estamos sacrificando nuestra capacidad para pensar en profundidad, ¿no? En este superficialismo, este ambiente tan superficial que hay en el mundo del trabajo, en el mundo de la información en general. Por eso a mí me gusta más hablar de desarrollar una mentalidad o una visión más holística de las cosas. Y eso se puede comparar con el generalismo y no tanto, en ese sentido. Creo que en un mundo cada vez más especializado en muchos aspectos, porque estamos viviendo una hiperespecialización en muchos aspectos en este siglo XXI, es fundamental desarrollar una inteligencia holística o una visión holística de las cosas que nos rodean. Y esto no es una invitación a no especializarse o a no convertirse, no adquirir habilidades generalistas. Tampoco los extremos son buenos, no es que toda persona que está especializada en algo tiene que convertirse en generalista, ni que todo generalista tiene que hiperespecializarse. Pero es cierto que las cosas que hoy en día están pasando son, en primer lugar, que vivimos en un mundo donde la tecnología crece a ritmos exponenciales, y esto creo que ya lo sabemos, y ya por el nivel que estamos en este auditorio, creo que ya es algo que está evidente. En segundo lugar, estamos en un momento donde la humanidad está muy empoderada por la tecnología, y es completamente, esto es algo cierto,
somos una humanidad muy empoderada por la tecnología, ahora todo ese enorme empoderamiento conlleva una enorme responsabilidad de cómo nos adaptamos. Y ahí vuelvo al concepto de adaptabilidad, que es parte de tu pregunta. Hoy en día, la idea de estudiar una carrera, recibirse y no formarse nunca más, es completamente obsoleta. Ya no existe más eso. Tenemos que estar constantemente todos formándonos, reinventándonos y adaptándonos a un contexto donde hay más tecnología de la que podemos adoptar, hay más tecnología de la que podemos asimilar, hay más tecnología de la que podemos aprender. Nosotros tres, todos ustedes y toda la gente que también está viendo desde su hogar o desde su oficina, que nos está viendo en forma virtual. Y creo que hoy en día son como algunas máximas, ¿no?, de este siglo XXI. Y la verdad es que lo que también termina pasando es que el trabajo mental tiende a prevalecer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas, y esto no fue siempre así. Todas las tareas que son más operativas, más reiterativas, más tediosas, más peligrosas, me atrevo a decir hasta más insalubres para el ser humano, tienen una tasa de automatización cada vez mayor frente a las denominadas habilidades blandas. Entonces, creo que son algunas máximas interesantes para después conversar de habilidades o de posturas para hacerle frente, ¿no?, en el siglo XXI, en ese sentido. Me gustaría ahí profundizar en lo siguiente. Es que yo dije claramente de que cuando uno va hacia verticales profundas tiene un gran riesgo de obsolescencia. ¿A qué quiero ir con esto? De que la visión francesa, más general y más profunda, holística, de alguna forma te da esa capacidad de una visión global, y el esfuerzo que vos hiciste, sistemático y deliberado, por llevar a tu pensamiento hacia áreas muy divergentes, te da más facilidad de sobrevivir y pensar en distintos ambientes. Un ejemplo concreto. Vos podés tener una persona que vive en la selva y que en la selva todos pueden decir qué inteligente, qué habilidoso, qué de alguna manera persona capaz de adaptarse y sobrevivir en ese entorno, ¿no? Diríamos que es una persona inteligente. Ahora, ¿qué pasa si esa persona tú la traes a la ciudad? Probablemente lo pise un auto. Y podemos pensar, qué tonto. Entonces la inteligencia tiene facetas que tienen que ver con tu capacidad de adaptarte. Y ese esfuerzo que te da lo que era la escuela francesa, de tener que pensar en letras, pero también en matemáticas, y sobre todo cuando sos joven, es lo que te abre esa capacidad de adaptación. Por eso hoy, y esta es un poco la reflexión que tiro para que pensemos, yo siento de que el mundo vive de urgencia tras urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que hay falsos mensajes, y acá voy a ser un poquito malo. Cuando digo falsos mensajes me refiero a empresas que te dicen, esta es tu oportunidad, hacete ingeniero de prompts, hacete tal cosa y tal otra. Entonces, ese oportunismo efectivamente da una ventaja competitiva muy puntual a esas personas, pero que probablemente, si caen en el facilismo de quedarse ahí, probablemente paguen después el precio de la obsolescencia de manera muy rápida. Ahora, quien de alguna manera se formó de manera profunda, para una empresa quizás en una primera etapa sea descartable. ¿Por qué? Porque no tiene algo para ofrecer en un momento concreto, instantáneo, ahora, ¿no? Pero a mediano plazo o largo plazo va a ser el que yo quiero como gerente general. Entonces, ese es un debate interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es el discurso que a veces nos ponen de lo que necesito ya y que los gurises lo compran? ¿Por qué? Porque hago esto, esto y esto y wow, estoy laburando en Google o estoy laburando tal cosa, pero no ven más allá de los anteojos que tienen puestos en ese momento. Entonces, esa reflexión quería tirarla un poquito. Quiero agregar algo muy chiquito, Es muy Enrique. fácil moderar esto, ¿no? Coincido. Por suerte hablé bastante al principio. Adelante. No, coincido plenamente con Enrique. Quiero agregar que yo hace muchos años que me dedico a investigar el cruce entre tecnología y cultura. Y es cierto que hoy en día vivimos en una sociedad que muchos llaman, o muchos autores llaman, una sociedad que busca la gratificación instantánea. Y esa gratificación instantánea la podemos observar en la búsqueda del trabajo, en lo que hablamos de estudiar una carrera 6 meses, ganar dólares, trabajar para afuera y ya está. Es como en esa promesa del entusiasmo tecnológico cortoplacista.
porque hay un cortoplacismo muy grande en esa búsqueda fugaz del producto de la impaciencia, producto de la ansiedad, producto de la falta de compromiso también. Porque hay una gran falta de compromiso, eso se puede traspolar a los vínculos, se puede traspolar a las relaciones. ¿Por qué me voy a comprometer con una persona si yo siento que tengo un inventario humano ilimitado disponible? Entonces, al mínimo descontento, descarto. Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en los vínculos, lo mismo pasa en los vínculos sexoafectivos, los vínculos de amistad. Lo mismo pasa en cuanto valoramos también el efecto reality show, ¿no? que hoy en día estamos expuestos. Y eso creo que, complementando también con lo que dice Enrique, la visión más profunda y empezar a entender bien los fundamentos de cualquier disciplina, nos da herramientas para ser más profundos y para poder generar un mayor compromiso con esa tarea, esa profesión o esa búsqueda a largo plazo. Que quizás a veces choca contra el interés temporal, ¿no? De me voy a ir a recolectar, con todo respeto, porque no estamos acá desmereciendo ninguna profesión, pero me voy a recolectar en kiwis a Nueva Zelanda y voy a ganar más que cualquier gerente general de una compañía local. Pero el tema es a qué visión estoy teniendo en ese sentido. Y ahí yo la bajada que hago en post-tecnológicos es habilidades para recuperar lo humano, porque yo creo que las cosas que perduran en el tiempo tienden a prevalecer en la historia de la humanidad cada vez más. Y lo podemos conversar eso, pero lo dejo ahí como nada más como pie. Te dejo, Sabri. A mí me parece que trajimos un topo distinto este año, porque el topo siempre viene con el sombrero de la tecnología puede cambiar el mundo, las sociedades. Este año Sigo pensando. Porque hoy se me vino muy humanista ahora, y entonces me rompió como la dicotomía. A ver. No, digo, quiero poner en tensión un asunto respecto a, en algún momento dijiste que somos una humanidad muy digital, una sociedad muy digital hoy, sociedades muy digitales hoy, en términos muy genéricos. Ahora, también existen, no tenemos todos los mismos niveles de actualización y de habilidades digitales para poder empoderarnos con la tecnología. Entonces, ¿dónde está, en términos de preocupación, la preocupación mayor que pueden llegar a tener ustedes respecto a brechas digitales, respecto a consecuencias que eso puede tener, si hablamos de un mundo exponencial en la tecnología y lineal en cuanto a la vida humana, ¿no? Por lo menos como la concebíamos hasta hoy? Si te contesto desde la perspectiva tecnológica, vamos hacia un mundo fantástico. A ver, básicamente yo creo que efectivamente hay una brecha, hay un gap, pero también me podría poner en una postura en la cual la propia tecnología puede resolver esto, siempre y cuando se generen las condiciones para ello. Es decir, si vos desde el punto de vista económico vas a fomentar el hecho de que desarrolles y dejes por el camino a todo el mundo, es la forma más fácil de hacerlo. O sea, hoy la tecnología en esencia no es ni mala ni buena, tiene dos caras, y yo hoy por hoy puedo utilizar la inteligencia artificial o cualquiera de las cosas que hoy conocemos, por ejemplo, para reducir la brecha. Entonces, cuando yo pienso en un futuro basado en la inteligencia artificial, lo que pienso es cómo todas esas personas que hoy seguramente quedan rápidamente obsoletas, yo puedo utilizar un asistente que de alguna forma lo acompañe, lo empodere y lo saque adelante. Y esa visión me parece que es un futuro posible. Pero como siempre digo, depende de las nuevas startups hacia dónde quieran ir y qué usos van a hacer. Si yo la utilizo como Cambridge Analytica para hackear al mundo y que terminen votando la peor opción, ¿qué va a pasar? Vamos hacia un mundo que es autodestructivo. Entonces, siento que la tecnología hoy tiene un potencial increíble, que ese potencial increíble está todavía en la mano de muy pocos, y eso es verdad. Y si esto lo uno a la pregunta anterior, aquellos que pretendan usar la tecnología simplemente como un plato de sopa, por ejemplo, cuando tenemos el celular en la mano y solamente sabemos usar el 1% de ese teléfono, esas personas, lo más probable es que queden obsoletas muy rápidamente. Ahora, cuando la tecnología la usamos bien, la dominamos y la usamos para empoderar a los otros y lográs que un adulto mayor, a través de realidad virtual o realidad aumentada, sea capaz de conectar
conectar con un metaverso y sea capaz de hacer cosas que antes para él sería imposible porque no le da la flexibilidad en las manos, la capacidad de controlar sus dedos, en ese mundo vamos a un mundo de exclusión, vamos a un mundo, como dice Yuval Noah Harari, de prescindibles. Entonces creo que la respuesta pasa por la tecnología hoy va a ser sin duda el futuro y lo que va a habilitar. Le dejo la parte humanística para que... Yo no sé si Enrique Topo es Musk o es Altman en este debate, ¿no? Lo veo creo que más como Musk. Yo tengo que cumplir el rol más de aceleracionista. Y es interesante, ¿no? Porque surgen como estas dos grandes visiones, ¿no? Los que quieren acelerar constantemente el uso de la tecnología y los que dicen, che, frenemos esto un poco porque acá hay gaps. Entonces acá Topo es Altman. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer Musk. Pero a mí me parece, por lo menos desde que venimos teniendo estos debates, inclusive el año pasado había una persona acá que yo la vi cambiar de sombrero en el transcurso Constantemente, del tiempo, que lo normal es que conforme vamos teniendo más novedades, no hay más necio que el que no cambia de opinión cuando cambian las circunstancias. Por ¿no? supuesto, yo cambio año a año, tengo mis etapas más, en general tengo una visión muy tecno-optimista, es la verdad. Si me leen o me buscan van a ver que soy un tecno-optimista hace más de 10 años, pero también tengo mis visiones pesimísticas, apocalípticas de, che, esto... Lo que pasó el año pasado con la implosión de ChatGPT, creo que nadie de los que trabajamos en tecnología e innovación nos esperábamos ver semejante adopción masiva y democrática de una inteligencia artificial generativa que transforme radicalmente la ejecución de tareas como lo hizo la IA generativa en el último año y medio. Y volviendo, Sabri, a tu pregunta de preocupaciones, ¿no? Y acá hay como, otra vez, dos grandes visiones. Hay visiones como, por ejemplo, el investigador sueco Johan Norberg tiene un libro que se llama Progress, que él afirma que estamos viviendo la etapa de mayor prosperidad y de mayor seguridad de toda la historia de la humanidad, producto de la evolución tecnológica. Y indica variables macroeconómicas en ese sentido, que el nivel de expectativa de vida crece año a año, los niveles de mortalidad infantil se reducen abismalmente, los niveles de accesibilidad también aumentan año a año. Hoy en día, de las 8.000 millones de personas que hay en el mundo, en el planeta, hay más de 5.000 millones de personas conectadas a Internet. Entonces, esos variables avanzan año a año. Y después tenemos autores como Byung-Chul Han, el filósofo coreano que vive en Alemania, que uno de sus bestsellers es The Burnout Society, es la sociedad del cansancio, que básicamente afirma que somos una sociedad que se basa en el rendimiento, que se basa en la productividad, que no somos humanos, que somos máquinas de alguna forma, que nos autoexigimos y cuya única competencia somos nosotros mismos. Entonces, preocupaciones que creo que se están abordando. En primer lugar, la accesibilidad. La accesibilidad, yo creo que un debate que se tiene que dar, y acá también me voy a poner un poco provocador, que no se está hablando tanto, es que el modelo de las compañías telefónicas va a cambiar radicalmente, de las telcos, va a cambiar radicalmente porque las antenas que tenemos acá por todas las ciudades van a estar en el cielo, en los satélites. Hemos visto como compañías como Starlink o compañías también como de Amazon que están empezando a cambiar radicalmente. ¿Qué va a pasar con todas estas cosas, estas millones y decenas de millones de dólares que están puestas en las ciudades, cuando nuestro teléfono se va a poder conectar al satélite directamente? Y eso va a aumentar mucho la accesibilidad, porque hoy en día una persona en el medio de la selva puede estar conectado a Internet y conectado a este gran juego, ¿no?, de la virtualización o la digitalización, dirían autores como Alessandro Barrico. Entonces creo que la accesibilidad es un tema importante. La pandemia ayudó radicalmente a disminuir la brecha digital. Yo creo que ayudó muchísimo a la pandemia a disminuir la brecha digital, forzosamente. Fue un baldazo de agua fría que nos obligó a todos a adoptar tecnología de forma masiva. Y otra de las habilidades que menciono en el libro, si antes hablaba de alfabetización digital, ¿no?, como una preocupación grande para el siglo XXI, el alfabetizarnos digitalmente, aunque hay una gran proporción del mundo que debe alfabetizarse digitalmente, creo que hoy en día tenemos que hablar de una alfabetización informacional, que es una de las habilidades que yo describo en Post Tecnológicos. Y cuando hablamos de alfabetización informacional es
¿Qué hacer con la información que hoy en día tenemos disponibles? ¿Cómo tomar mejores decisiones con la información que tenemos disponibles? Levante la mano, por ejemplo, ¿quién se considera que es un buen stalker? 1, 2, 3. Para motivos profesionales, no estamos hablando para motivos personales. Stalking profesional. Personal también puede ser. No, mentira. Sí, en la batalla también puede levantar. ¿Quién? Guille, ¿vos te considerás buen stalker? ¿Qué tiene? ¿Qué habilidades sabe hacer un buen stalker? ¿Qué sabe hacer? No sé, yo por ejemplo... Profesionalmente estamos hablando, nada de personal. O sea, a ver, stalker en el sentido de, por ejemplo, buscar contacto. O sea, si te utilizan las herramientas, yo lo primero que hago es para las redes sociales. ¿Y qué habilidades requiere eso? Nada, no mucho, pero ¿A alguno se le ocurre qué habilidades requiere? ¿Qué sabe hacer un buen stalker? ¿Sabe quién es tu competencia? Pues, personal también puede ser, no, estoy hablando de stalking. Ahí al fondo, ¿qué habilidades tiene un buen stalker? Es como ser un pequeño Sherlock Holmes, ¿no? Voy a hacer algo menos polémico. ¿Quién se considera que es un buen googleador? Ok. ¿Cómo es tu nombre? Inés, ¿qué es hacer qué tenés que saber para ser un buen googleador? ¿Cómo preguntar? Es lo que hablaba Enrique al principio. ¿Cómo preguntar para tomar? ¿Qué otra cosa tenés que saber? Porque yo... Porque para mí es que ganas de todo. Un buen stalker, por ejemplo, sube una foto a Google y te suelta el nombre de Bueno. la persona claramente, o sea, hablando no personal, por eso digo, personas no reconocidas, te sueltan las cosas. Pero entonces, muchas de las cosas que tiene un buen stalker, un buen googleador, no es que vienen acá a Ort y dicen, bueno, clase con Enrique, Google número 1, o stalking con Joan, nivel número 1. No están esas materias, después la podemos preparar con Inés. Pero más allá con eso, muchas de esas cosas forman parte de la alfabetización informacional, ¿no? De esto de, si nosotros decimos, no, pero, che, saber googlear, ¿qué es ser un googleador? No sé, si yo nací con eso. O stalkear, dice, yo nací con eso. No sé, pero nadie nos enseña a hacer eso. Entonces, tenemos que muchas veces entender que esas habilidades que estamos como adquiriendo, si las traspolamos a un ámbito profesional, le agregamos mucho valor. Y ahí vuelvo a esto de saber preguntar, porque está todo vinculado en ese sentido. Agrego ahí una cosita. Ahí hay un concepto que manejo mucho que tiene que ver con la dieta de la información a la cual tú estás accediendo. Y este es un concepto que para mí es clave, porque una de las habilidades que yo agregaría a estas es la habilidad de desconexión. Hoy por hoy mucha gente es rehén de su teléfono, es rehén de TikTok, es rehén de las redes y vas quedando como atrapado en que... En lo que yo antes llamaba la vieja caja boba. Antes la gente se ponía ante el televisor y quedaba así, y te mirabas toda la comedia, en mi época ni siquiera eran series, ¿no? Y básicamente mi abuelo siempre decía cómo te lavan la cabeza, y al cabo de un rato, cómo quedás afuera del mundo y quedás lleno de basura en la cabeza. Hoy yo creo que una de las habilidades que tienen muchos nativos digitales y que no tenemos los que no somos nativos digitales, los inmigrantes, exactamente, es una muy buena definición, es el hecho de que no tenés defensas. Tus defensas no fueron programadas por el modo evolutivo. ¿Para qué? Para bloquear a Netflix, para bloquear TikTok, para bloquear a Instagram. Y son los que con mayor facilidad caen y quedan atrapados muchas veces en este tipo de cosas. Pero a los nativos digitales les pasa muchas veces de que se creen que controlan el algoritmo y están todo el día ahí metidos en lo que están haciendo. Entonces, cuando yo hablo de la dieta de información, lo que digo es, vos sos capaz de entender para dónde vas vos como persona, para dónde va tu negocio, y hacer la pregunta correcta para convertirte en un stalker o convertirte en un googleador, o por qué no, dialogar con una inteligencia artificial de tal manera de que te haga crecer, que te haga ser más feliz, que te libere tiempo, que te permita llegar a la esencia que vos querés. Eso es lo que quería agregar, porque para mí es clave. Acá perdón, Sabri, quiero agregar dos cositas que están totalmente en línea con lo que comentó Enrique. Una es que una de las habilidades que yo
describo, que es un poco provocadora porque no es una palabra inventada, es la agnosifilia, que es desarrollar el amor por el no saber. Y está muy vinculado a la dieta de la información. Yo, por ejemplo, hace ya varios meses borré Twitter X de mi teléfono. ¿Por qué? Porque hay tanto odio ahí en la plataforma que yo no quiero consumir odio. No quiero estar expuesto al odio. Y con TikTok tengo una relación de amor-odio porque TikTok tiene un algoritmo tan adictivo que hace un par de años hice una charla TEDx que hablaba del concepto de abducción tecnológica, ¿no? Como que un alien nos agarra y nos saca del espacio temporal y nos lleva a otro lado y no nos acordamos si nos reímos, si lloramos, si aprendimos algo, qué pasó. Fue como un lapsus temporal, un trance, vi que ya nos olvidamos de ese momento. Y entonces está muy vinculado a la dieta de la información. ¿Qué estamos consumiendo? Y no es ser ignorantes. Es decir, ¿qué estamos haciendo con esto que tenemos disponible? Y ligado también al compromiso, ¿por qué nos cuesta ver tanto una serie o una película sin ver el teléfono? Y está ligado a los tiempos, lo mismo que hablamos al principio. Yo para ver una serie necesito dar 45 minutos atento o medianamente atento a lo que está ocurriendo. Y yo en el teléfono en un minuto puedo ver si la chica que me gusta me puso like o me comentó la foto. Puedo ver si me llegó un mail del trabajo importante que estaba esperando. Puedo ver 3 videos de gatos cayéndose y eso tan solo en 30 segundos. Entonces, los ritmos, la guerra de la atención es tan grande entre lo virtual y la búsqueda de la profundidad. Lo mismo pasa con un libro, lo mismo pasa con... Es más, ¿por qué yo elijo publicar libros? Es el tercero que publicó, porque es un objeto que es tangible y que perdura en el tiempo. Porque pareciese que estamos en un mundo tan fugaz, tan dinámico y tan instantáneo, que es como que todo se produce y se quema, ¿no? Una especie de Fahrenheit. ¿No? Si hiciste un libro, es que estás en foco porque tuviste 2 años para desconectarte de las redes, cranear algo, reflexionar y plasmarlo en un libro. Yo lo que siento, cuando una persona está en un momento íntimo, mirando una serie o mirando una película con tu esposa, con tu familia, y vos estás pendiente del maldito aparato yo creo que el problema es que estás viviendo de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Entonces, lo que yo siento es que una persona que no está en balance, que no está de alguna manera consigo mismo, consciente, equilibrada, ¿tá? ¿Por qué? Porque no se dio espacio para él para crecer, termina pendiente de todo lo que pasa en su contexto. Entonces yo creo que es un muy buen indicador para darse cuenta, ¿tá? De qué tanto sabés vivir, qué tanto sos vos mismo y estás construyendo algo basado en tu propósito, o sos una persona que vive, cuando digo de afuera hacia adentro me refiero es cling cling, ay, un like, wow, qué lindo que estoy, no sé qué, ¿tá? Y así todo, vieron la propaganda de tal marca y yo salgo corriendo atrás, entonces estoy corriendo siempre atrás de qué, y ya estás levantando la mano, y siempre atrás de qué, atrás de lo otro, atrás de lo que de alguna manera otros me proponen. Ahora, cuando soy capaz de decir, yo soy dueño de mi destino, y soy capaz de construirme, proyectarme, te olvidas un poco más de esto. Digo, me quedo pensando a nivel políticas públicas y la responsabilidad que tenemos de construir para las próximas generaciones. Siempre se habla mucho de la educación emocional, se habla mucho de la educación tecnológica, pero ahora hay como una tensión entre la educación emocional y lo que vos llamás en tu libro bienestar digital, que me gustaría que después desarrolles un poco esto, claro, y que tiene que ver también con en qué vamos a usar ese tiempo que nos va a regalar la inteligencia artificial. Es decir, se supone que viene a ser más productiva nuestra vida. Bueno, ¿tenemos que continuar en la carrera de la productividad o tenemos que tomar otras decisiones a nivel sociedad? Pero te dejo por ahí la pregunta. ¿Dale? El live action que hicieron es espantoso.
¿Cómo es tu nombre, perdón? Ivana. Es un muy buen punto cómo se está transformando la producción de contenidos y las formas de consumos culturales. Si uno entra ahora a Netflix, es todo miniserie. No hay más series. Vieron que es todo 8 capítulos o 6 y listo, y a otra cosa. Y es verdad que se está transformando la forma de consumo, los consumos culturales se están transformando radicalmente. Y acá yo me acuerdo, no sé, en el Social Media Day 2015, que yo vine acá a Uruguay, hace ya varios años, un video corto era un video de 3 minutos. ¿Se acuerdan que era un video corto de 3 minutos? Hoy un video de más de 20 segundos que ya me llama la atención, pum, a otra cosa. Y eso cambia todos nuestros consumos culturales y está también vinculado al compromiso. Es lo mismo que hablamos al principio, tengo la sensación de estar expuesto a tanta disponibilidad tan personalizada, ultra personalizada, una oferta mucho más personalizada, que siempre va a haber algo mejor, ¿no? En ese sentido. Nada, te voy a agregar eso. Por ejemplo, yo en mi trabajo me encargo mucha parte de ver métricas y todas esas cosas. Y los videos que nos recomiendan hacer para publicidades en Meta son, por ejemplo, de no más de 30 segundos. Eso es que por eso ya no te están dando mucha vuelta. Y qué tal que es interesante saber cómo estamos en una era donde, por ejemplo, en redes nunca fue tan fácil ponerte a la vista y tan difícil que te elijan ver. Porque si no es porque con pautas publicitarias ya el contenido orgánico está tan saturado, todos te están mostrando cosas, que es complicado retener ya a la gente que le interese ver el material que vos estás poniendo. Por ejemplo, un video de 1 minuto, no es largo y lo puedes hacer entretenido, la media de visualización puede ser 9-10 segundos. La paradoja de eso es, una cosa es el mundo masivo y otra cosa es lo que después va a generar el movimiento de la ciencia hacia adelante. O sea, la reflexión que quiero hacer es que cuando vos ves hoy lo que realmente impulsa el mundo, los descubrimientos, son gente que ya no alcanza con tener un PhD, tiene que tener un postdoc, y acá estoy hablando de gente que está moviendo las fronteras del conocimiento. Entonces, cuando vos ves un chico que su capacidad de atención son 20 segundos y vos necesitas 5 años para llegar a tener un postdoc y una capacidad de hacer, como yo te decía, inferencias en función a estructuras que de repente no existen y ser capaz de construir algo nuevo, ¿tá? Es ahí donde veo que hoy la nueva dopamina y las nuevas, de alguna manera, formas de mantener a la gente hiperactiva, es una nueva forma, quizás sea hasta la nueva religión. Mirá lo que voy a decir para generar un poco de polémica, ¿no? Vos antes necesitabas a la masa tenerla de alguna manera bajo ciertos parámetros y ahora la nueva religión quizás sea esta, ¿no? Pero es peligrosísimo y quizás muchos tienen que buscar la manera de encontrar su camino o su nueva religión en otro lado. ¿Para qué? Para construir una mirada mucho más a largo plazo. Me quiero quedar con esto que dijiste, pensando en lo que hablábamos hoy de la responsabilidad, ¿no? Pensando en el Estado, en la academia, en el mundo empresarial y en cómo la atención, por ejemplo, en este momento donde la economía creativa es una oportunidad, o por lo menos la literatura sí le indica de que es la oportunidad de crecimiento para América Latina, pensando en los sectores de actividad que tienen base en la propiedad intelectual, ¿no? Donde el desarrollo de software, Uruguay tiene una posición muy destacada en ese sentido. ¿En qué situación, pensando en que está concentrado en algunos actores, ¿sí?, todo este dominio del que hablamos, que la inversión en tecnología y en innovación en Estados Unidos, en China, es muy diferencial? ¿En qué posición sentís, Enrique, que está América Latina y especialmente Uruguay en esta tríada de inversión o de mirar un poco más allá esa frontera del conocimiento en estos terrenos? A ver, yo creo que esa realidad cambia muchísimo por los países e incluso dentro de Uruguay por las regiones. Uruguay ha logrado llegar a exportar 1.500 millones de dólares en software justamente por el gran nivel de los recursos humanos. Entonces lo que termina pasando es que vos ves que tenemos una sobredimensión, en el caso este concreto, de ingenieros, personas que estudiaron 5 años y medio, que fueron con una formación hacia matemáticas con una rigurosidad inmensa, con un nivel lógico increíble, y que después terminan desarrollando
software, de repente de gestión, o cosas que no requieren ninguna de estas habilidades. Pero tienen esa capacidad de abstracción, de concentración, de sacrificio, de esfuerzo, que cuando la combinan con todas estas tecnologías, el recurso humano uruguayo de esas características vale un montón. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que está pasando? Que se está estructurando como si fuera una pirámide en la cual necesitamos cada vez más gente y que produzca ya. Entonces hay una pastilla o una píldora de hacerte rico instantáneo, hace esto, aprendes Python, aprendes ingeniería de prompt, aprendes una cantidad de cosas puntuales que sirve para sacar a todos los niños que rápidamente se metan a producir y que todo funcione. Pero si hoy esa pastilla se la comen demasiada cantidad de gente, este modelo a largo plazo, que es un modelo que requiere gente pensando, tomando decisiones y de alguna manera construyendo en la frontera del conocimiento, Uruguay perdería la ventaja competitiva que tiene. Entonces, cuando yo veo Uruguay, hay muchos Uruguay. Hay un Uruguay de alguna manera que está más allá del Ceibal, más allá de la alfabetización digital, más allá de empezar a discernir con qué conocimiento se queda y cuáles no, que consume todas estas cosas y vive conectado en producto automático, en piloto automático, no es capaz de desconectar, y lamentablemente esa gente es necesaria, ¿ah? Pero no va a ser las personas que van a construir el valor agregado para que el país siga creciendo. O sea, vos necesitas gente que mueva la máquina y que esa gente son gente de cursos cortos y del instante, ¿tá? Y que ojalá muchos de ellos entiendan de que tienen que ir más profundo, pero yo no puedo obligarlos. Como educador puedo decir estas cosas, hacer que la gente se enoje conmigo por decir estas cosas e intentar de que ustedes vayan mucho más a largo plazo. Entonces, siento que Uruguay está muy bien si mantenemos estos niveles de educación universitaria que te desafían, que te hacen pensar, que te hacen de repente levantar la mano y decir, vos no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo. Y me parece bien que te lo digan, porque es ahí donde aparecen los desafíos que nos hacen crecer. Ahora, cuando vos generalizás y decís, ¿tú Uruguay tiene esto? No, todavía estamos lejos. Y cuando mirás América Latina en general, creo que la dispersión es mucho más grande. Entonces, Uruguay está bien, pero no nos conformemos. Eso sería un poco mi... Sí, yo me gustaría agregar algo cortito, esto de la apuesta a largo plazo, ¿no? Que es algo que repetimos mucho en este debate. Que hablamos de la apuesta a largo plazo para la generación del estado de arte, ¿no? A nivel de conocimiento, ¿no? La frontera del conocimiento. Pero creo que yo acá quiero traer un mensaje que yo lo repito y lo recalco y lo impulso, que es que las cosas en la vida llevan tiempo. En toda la vida. Ser un buen profesional, tener un buen nombre, hacerse de una buena red de contención o red de apoyo, hacer una pareja, hacer un mejor amigo. Y en este mundo tan fugaz, de tanta instantaneidad, de tanta vorágine tecnológica y digital, estamos tan acelerados que queremos acelerar nuestra vida por 2, por 5, por 10, por 50, por 100. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el epílogo de mi segundo libro, El dilema humano, que es una visión más filosófica o más sociológica, ¿no? de estos debates. WhatsApp había lanzado su función de acelerar los audios por 2. ¿Quiénes usan la función de acelerar los audios por 2 de WhatsApp? Todos, ¿no? Ahora, pareciese que hay como una obsesión por el mensaje y no por el canal. Yo cuando voy a ver a mi madre, cada 2 semanas, un fin de semana que voy a almorzar, no sé, me acuerdo, mi madre es muy poco concreta. Entonces, por ejemplo, me dice, vamos a pasear al perro, me dice, bueno, te quiero contar que consigas oferta de aceite de oliva en el supermercado. Bueno, buenísimo. Ese es el mensaje. Okay. No, pero cuando salí del supermercado, fui a la estación de servicio, me crucé con la vecina se compró una remera roja, pero la oferta de aceite de oliva, pará. Pero cuando llegué al supermercado, además, mira que la leche estaba de oferta y yo no puedo mantener a mi mamá y acelerarla por 2. Mamá, hay más gente. Quería decirte esto también. Pero es como una especie de obsesión también por el mensaje y no por el canal. Y eso traspolado a la profesión, al estudio, a las relaciones, al desarrollo profesional. No es que ustedes, si estaban acostumbrados a
abducirse tecnológicamente todas las noches 1 hora, mañana van a leerse 2 libros por noche. Digo, no es así. Las cosas en la vida llevan tiempo. Y no podemos acelerar la vida por 5, ni por 2, ni por 10, ni por 50. Ahora, ¿qué pasa si WhatsApp decide, en vez de acelerar por 2, reducirme un audio que me manda Sabri a 5 palabras? Tengo una colega que trabaja en tema de neurociencia que publicó una columna muy interesante cuando WhatsApp lanzó esta función, que básicamente el mensaje o la hipótesis central es: muchas veces los silencios dicen más que la vorágine de palabras que no tiene ningún sentido. Entonces, pensemos antes de querer acelerar a alguien por 1.5, por 2. En entender que la vida lleva tiempo y las cosas llevan tiempo y tenemos que olvidarnos que la profundidad es fundamental. Hay un concepto muy interesante de un autor que se llama Nicholas Carr, que tiene un libro que se llama Atrapados, que en el libro él dice que todos estamos formando una mentalidad de malabaristas. Entonces, somos como pequeños malabaristas, y un poquito de Gmail, y un poquito de WhatsApp, y un poquito de TikTok, y un poquito de Calendar, y un poquito de Slack. Y es como que no terminamos de concentrarnos en nada en esas pelotas. Y llega un punto que todos tenemos una memoria RAM cognitiva, ya voy. Todos tenemos como una especie de memoria RAM cognitiva que se va acabando también en un momento y terminamos más cansados de lo que realmente empezamos. Sí. Elena, yo quiero hacer un comentario también, llevarle una pregunta que es con respecto a este punto de lo que es el audio de 1.52. A mí realmente me da lástima me da lástima la sociedad cómo está a nivel de ansiedad y todo lo que esto te genera. Y lo que quiero también como plantear es todo esto lo crea el ser humano. O sea, todo esto lo creamos nosotros y también las potencias como más grandes. Ya no entiendo, que es lo que a mí me inquieta un montón, qué es lo que buscan. ¿Qué buscan ser el mejor? ¿Qué buscan como fácil? A ver, yo siento que 2 cosas, 2 ideas con respecto a eso. La primera, no hay registro de la historia de la humanidad donde tan pocas personas controlen interacciones de miles de millones de personas. No hay registro. La gente que decidió o que estuvo a cargo del desarrollo de WhatsApp por 1.5 por 2 eran, me atrevo a decir, menos de 200 personas que controlan la interacción de 4.000 millones de personas. Porque estamos frente a una guerra de la atención permanente, donde las plataformas quieren que vos pases más tiempo en esa plataforma, y además de eso hay una presión social de que si yo a Sabri no le respondo en 2 horas, va a pensar que me pasó algo terrible y que ya no voy a estar... Entonces, el año pasado vine a dar una conferencia a Punta del Este y era justo un viernes. Entonces, no sé, un día también larguísimo. A las 4 de la tarde dije, el hotel tenía un spa buenísimo, dije, che, dejo el teléfono, me voy a caminar por la playa, no sé. Tuve 3 horas sin el teléfono. Cuando volví a agarrar el teléfono, mi mamá pensó que me había pasado cualquier cosa, mis amigos no entendían nada que pasaba, mi viejo estaba totalmente preocupado, ya casi se venía un avión para... Le digo, che, entonces... Le dejo la pregunta abierta. ¿Tenemos el derecho a desconectarnos también con todas las presiones? Entonces yo tuve que aclarar en mi WhatsApp, por ejemplo, si ustedes en estado de WhatsApp, tengo un mensaje hace como 5 años que dice: puedo tardar en responder. Si es algo urgente, llámame, y si no, mandame un mail que lo veo de una forma como mucho más prolija. Pero puedo tardar en responder. Por favor. Y la gente que me conoce y la gente que me rodea sabe que hoy, por ejemplo, en un día como hoy, que Sabri me fue a buscar al aeropuerto a la mañana, estoy en otra cosa. Y para mí es importante el presente, estar acá con ustedes generando conocimiento. A ver, que ustedes estén en este espacio hace 1 hora y pico, 2 horas, escuchándonos y reflexionando respecto a eso, es súper valioso, porque hoy lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, algunas ideas con respecto a esto que estás comentando. No sé si, Enrique, si querés complementar. Veo que nadie agarra el celular ni de casualidad, ¿no? No pasa nada. No, yo siempre, muchas veces... digo, justamente, está la puerta abierta y puede salir cualquiera en cualquier momento. Entonces, el hecho de aprender a tomar conciencia cuando algo te aporta y cuando es para vos y cuando no es para vos, y de alguna manera liberarte un poco, es algo que es una habilidad que yo creo que te deberíamos enseñar mucho más. ¿Ah? Es una de las habilidades que hoy... y ahí sí, los nativos digitales sobre todo, ya es un miembro más todo este tipo de cosas, y por más que ellos creen que tienen el control, muchas veces ese control no es tan real como parece, ¿no? Entonces, sí. Perdón, pero de verdad podría salir de la puerta, o sea, no literalmente de esta situación, Sí. pero si yo hoy con este mundo tecnológico que está
sentido hacerme un costado, me quedo atrás. No necesariamente. No es que me, digo, estoy aminándome esta idea hace años y demás, pero yo soy consciente de que te dan muchas cosas negativas como muchas positivas. Si yo me voy de la puerta, me quedo muy atrás. No, yo creo que no, en este sentido. Una cosa es que te controle a vos el medio y otra cosa que vos uses el medio. Cuando vos entendés el modelo de negocio que está atrás de Google, de Facebook, de Spotify, de todo esto, el modelo de negocio es justamente que tu tiempo se lo vendas a ellos. Vos le estás pagando con tiempo, por eso te dan gratis el correo electrónico, por eso te dan gratis todas las redes, están gratis todos, ¿no? Entonces, cuando vos entendés de que estás pagando con tu tiempo, lo que deberías tratar de hacer es justamente ver cómo usás tú esto para, por ejemplo, tu marca personal, que hoy estábamos charlando de eso, o lo que sea. Entonces, vos tenés dos formas. Vos entrás a LinkedIn, por ejemplo, que es la red social que más utilizo. Pero yo tengo un espacio de LinkedIn en el cual entro y lo utilizo con un objetivo concreto. Por ejemplo, mi marca personal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vos terminás procrastinando, es decir, terminás entrando a LinkedIn y cuando querés acordarte pasaste 3 horas leyendo y entre medio me olvidé que tengo una responsabilidad de una clase y entre medio me olvidé que tal cosa. Entonces ahí tenés un indicador claro de que la tecnología te está manejando. Ahora, cuando yo tengo una vida, ¿no? Y tengo plantas, por ejemplo, ese es mi hobby, y me conecto con mis esquejes y me rompo una mano y me clavo una espina, ¿no? Me doy cuenta que todavía existo. Entonces, yo amo la tecnología, considero que hay un futuro en la tecnología, pero una vez que vos entendés cuál es el lugar de la tecnología, si la tecnología pasa a ser de alguna manera el agua que llena la jarra, es decir, llena mi alma, y yo no tengo una familia, no tengo un perro, no tengo plantas, no tengo vida. Esa sería mi respuesta. Yo soy igual que él, yo llego el fin de semana, mejor dicho voy a hacer los viernes, me rajo, vos lo has visto, me quieren ubicar, no existo, me voy para Punta Negra, me pongo mis plantas y el celular lo dejé tirado. Y me pasa un poco como vos. Pero los que realmente me conocen... Está bien, pero yo soy más viejo. Yo soy más viejo. Soy más viejo y cuando sos viejo empezás a tener otro tipo de necesidades. ¿Está? Ejemplo, a mí me vino la etapa de lo que se llama el nido vacío. Entonces mis hijos se fueron y empiezo a tener tiempo y vos decís, y acá yendo a lo que vos decís, yo quiero mantener la relación que tengo con mi familia, con mi pareja, o quiero que sea prescindible, que caduque. Si yo quiero que caduque, es muy fácil. No cambio nada y probablemente en poco tiempo caduque. Ahora, si yo tomo una decisión consciente de regular mi vida para llenar la jarra no con agua y llenarla con mis afectos, llenarla con lo que para mí es importante. Pero antes tenés que haber pensado que es importante para vos, ¿no? ¿Y qué querés hacer? Y ahí empezás a replantearte y a hacer cosas. Entonces, yo amo la tecnología, creo en un futuro basado en tecnología, pero creo gente que es capaz de pensar y llenar esos espacios con lo que nos hace más humanos. Y ahí es donde, de alguna manera, Sabrina dice, pero entonces te me transformaste. Sí. Pero estamos llegando al mismo lugar y eso es fantástico. No hay ninguna pregunta por ahí, ¿verdad? ¿Por ahí? Dale. ¿Qué pasa con este mundo de que un poco la inteligencia artificial se vuelve cada vez más humana o intenta aprender de la humanidad y de alguna manera nosotros estábamos cada vez más inmersos en la tecnología? Y esto de los nativos digitales, porque nosotros tenemos esta perspectiva de lo que fue de jugar al fútbol en la calle y esta mirada distinta. Pero ¿qué pasa con estos nativos digitales que nacen en un mundo en el que hay metaverso, en el que la pantalla es el tiempo libre? ¿Cómo educamos o qué transformaciones estaría bueno hacer para poder brindarles esta otra parte que capaz que nosotros conocemos? ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Victoria. Algunas ideas y después dejo al panel que complemente.
Yo lo que creo que pasó con la inteligencia artificial generativa fue que la inteligencia era un patrimonio que tenía el Homo sapiens y que nos distinguía de las máquinas, ¿no? Era como nuestra única salvación. Y de repente vino un agente externo, un proceso la inteligencia artificial tiene más de 70 años de desarrollo, no es algo nuevo, pero vino una etapa de semejante democratización y con una barrera de entrada cada vez más baja, que lo que pasó fue que nos quitaron el patrimonio de la inteligencia como Homo sapiens. Era lo que nos distinguía como especie y ya decimos, che, ya no nos distingue más como especie. Ahora la inteligencia se puede replicar en modelos de lenguaje, lo que se llama técnicamente Large Language Models, y las tecnologías que habilitan esto son el Machine Learning y el Deep Learning, son las técnicas que habilitan esto. Y es cierto que se transforma la forma de vincularnos con la información y con el concepto de inteligencia. Y ahí deberíamos definir qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Y cómo realmente agregamos valor con la inteligencia. La inteligencia la podemos tomar como la habilidad humana de resolver un conflicto, resolver un problema determinado. La podemos denominar como la habilidad de gestionar eficazmente los recursos de un ser humano para un fin determinado. Hay miles de definiciones posibles. Ahora, ¿cómo la gestionamos en ese sentido? Pero acá lo que yo creo que tenemos que no olvidarnos es que seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas al fin y al cabo. Un segundo, seguimos siendo seres humanos en ese sentido. Hay una frase muy famosa de Simon Sinek, de una de sus últimas conferencias, que Simon Sinek, el autor de The Golden Circle y varios libros más súper interesantes que un poco piensan en lo que es el propósito. Él dice en contextos empresariales, al fin y al cabo, el 99,9% de las compañías están dirigidas a seres humanos, salvo que ustedes hagan una compañía que tenga robots como consumidores. Pero el 99,9% de las empresas están destinadas a personas. Sus colaboradores van a ser personas. Sus inversores van a ser personas. Entonces, si no terminan de entender de personas, de la humanidad, no van a terminar de entender de negocios. Entonces, seguimos siendo humanos en ese sentido. De acá, la humanidad sigue avanzando producto de cosas que perduran en el tiempo. Acá yo les conté una anécdota a Sabrina y a Enrique al mediodía, que uno de los disparadores que yo tuve con el libro, yo tengo varios amigos muy cercanos que son líderes de compañías tecnológicas, y uno de ellos tiene una compañía de Machine Learning y de algoritmos, que hace algoritmos de predicción de información. Y tenía un problema muy grande de reclutamiento de personal. Hizo como 20 entrevistas con una consultora, perfiles preseleccionados, y no le convencía a ninguna. Entonces me dice, Joan, necesito hablar con vos a ver en qué la estoy fallando en el alcance, ¿no? En el job description. Y conversando con una frustración muy grande, le digo, ¿pero qué necesitas que sepan hacer estas personas? Después de entrevistar 20 perfiles en una compañía de Machine Learning y ciencia de datos. Y me dice, necesito que sepan hacer 3 cosas. Saber hablar bien, saber leer bien y saber escribir bien. Todo el resto lo aprenden después. Porque está tan democratizada el conocimiento técnico que las cosas que perduran en el tiempo están empezando a valer cada vez más. Entonces, no vale de nada que yo sea experto técnicamente en una disciplina determinada, pero después, si yo no pueda conversar con ustedes sin depender del teléfono o de una IA generativa para seguir agregando valor, ¿no? Así que son algunas ideas. Había un comentario acá adelante. Déjame agregarle una cosa ya, salvo que después vamos a lo tuyo, pero yo te diría, lo que yo te diría es muy fácil, abrazalos más, besalos más y perder tiempo juntos más. O sea, y es un poco lo que yo siento que hoy hace, de que después un hijo, una pareja o lo que sea, entienda lo que es ser humano, lo que significa ser humano. Perdón que... No, estaba bastante ligada a lo que se pregunta de Victoria y a lo que vos hablabas de la inteligencia. Estamos también frente a una nueva generación de nativos digitales que en vez de pensar o buscar en Google, van a ir directo al ChatGPT, que es mucho más fácil. Sí. Entonces todo ese mecanismo de cognitivo y entonces, no sé si algo pienso yo, se va como medio que tratando. Hay un meme que dice, que anda dando vueltas que dice la forma de detectar si sos millennial o centennial es, che, ¿seguís googleando? ¿Cómo que seguís googleando? ¿Cómo que, ¿Por qué?
Sí. Sí. Y acá ligado también, yo quiero comentar algo ligado a lo que decía Enrique y vinculado también a todo esto de la humanidad. El ser humano biológicamente no está diseñado para cambiar en forma constante. Eso es algo también que es importante entenderlo. Nosotros siempre vamos a ir a lo más fácil. Entonces, ¿qué es más fácil para mí? Ahora llego al hotel, vuelo mañana a la mañana, ¿qué es lo más fácil para mí? Llamar a mi mamá para que me cuente de oferta de aceite de oliva, les juro, chico, que no es fácil para mí. Pero construyo un vínculo a largo plazo y auténtico. Lo más fácil para mí es entrar a TikTok y abducirme digitalmente media hora y irme a dormir. Lo más incómodo para mí quizás puede ser llamar a un amigo que quiero mucho, que hace mucho no hablo, llamar a mi mamá para que me cuente la oferta de aceite de oliva después de contarme todo el canal que me tiene que contar, para contarme las ofertas. Entonces, el ser humano biológicamente no está diseñado para cambiar en forma constante y tenemos un agente externo que está cambiando constantemente y obligándonos y presionándonos a cambiar en forma constante. Entonces, tenemos que empezar a entender que eso forma parte de este juego, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Inés, ¿no? Paz. Que Paz comentaba de este juego, si me puedo desconectar. Hay un libro muy bueno de un sociólogo italiano que se llama Alessandro Barrico, que se llama The Game, que justamente habla de eso y de la posibilidad de... ¿Tenemos el derecho a desconectarnos? En la pandemia esto se vio muchísimo. ¿Existe el derecho a la desconexión digital? ¿Existe derecho a la desconexión? Porque pareciese que los empleos también tenés que tener disponibilidad 24/7. Sí, perdón, pero creo que tienen objetivos, estamos experimentando versiones. Para mí somos un poquito ratas de laboratorio. Para mí somos ratas de laboratorio, porque no hay estudios demostrados que básicamente que se demuestren las implicancias biológicas, sociales, culturales que produce esta hiperconexión constante. Un pequeño hábito que yo hice, por ejemplo, estos últimos meses, desde principio de año, me mudé de plena ciudad de Buenos Aires, me fui a 40 minutos de la ciudad y cargo el teléfono en la oficina, en mi oficina dentro de mi casa, en vez de en la habitación. Los primeros 3 días estaba más ansioso que teniendo el teléfono al lado. Dije, no, me va a llamar mi mamá para contarme la oferta de aceite de oliva, me va a llamar todo. Pero al fin y al cabo es algo que a mí me genera un mayor equilibrio en torno al bienestar digital. Volvemos al mismo punto, que es empezar a entender esto. Sí, al fondo. Voy a tratar de ordenar un poco el pensamiento mientras voy hablando, porque es un tema muy importante, obviamente. Yo creo que la tecnología en sí, de la humanidad ha sido como una extensión del humano, el martillo como una extensión de la mano, del puño, que cumple una función del cuerpo, ahora como una herramienta. La inteligencia artificial viene a ser como una herramienta que estamos estimulando nuestra propia inteligencia, digamos, volcada en ella. Yo creo que el desafío más filosófico de esto es qué postura vamos a afrontar nosotros, la humanidad, frente a esto, puede ser hasta más grande que nosotros mismos. Porque tengo una visión un poco apocalíptica en algún foco de esto, porque yo creo que el riesgo está en que esta herramienta que estamos creando nos puede transformar a terminar nosotros ser la herramienta de esto, de la inteligencia artificial, que seamos como los esclavos de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque si también pensamos cómo tenemos que hacer la educación o cómo tenemos que trabajar en función a cómo funciona la inteligencia artificial, creo que ahí caemos en una trampa. Creo que está bueno tratar de decir, bueno, volquemos todo nuestro conocimiento de inteligencia artificial para que nos haga más fácil nuestra vida, creo que lo nombraron ustedes en ese momento, ¿no? Creo que ese es el desafío principal y en la educación, que también se tocó el tema, es enseñar inteligencia emocional, que se dice. No querer enseñar cosas para hacerlo y capaz que la inteligencia artificial va a resolver todo eso, pero sí discernir en qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que ahí está esa inteligencia emocional para no transformarnos en como esclavos de eso. Entonces miedo que Mariano te pase. No, yo entiendo perfecto lo que decís y creo que hay una función también de la educación y es mantener la atención sin dejar que pendule. Es decir, en esto de, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, el concepto de flexibilidad cognitiva, tiene que ver con lo de la adaptación que hablábamos hoy,
pero no el sedentarismo cognitivo, que es el que habla Santiago Bilinkis, que hablaba en el evento, ¿no? Y que es la tentación, el facilismo, ese sedentarismo cognitivo que no podemos comparar todo el espíritu crítico que podemos tener nosotros en toda esta discusión al que puede tener un niño o niña en etapa de formación. Entonces, ahí es donde empieza a ser un tema social, porque al final a la tecnología no le podemos poner puertas al mar, o sea, va a pasar. Entonces tenemos que sí actuar en consecuencia, en esa misma adaptación, hacernos las preguntas correctas en el momento correcto y, bueno, empezar por el porqué, como decías vos, pero ¿qué estamos buscando? ¿No? Dijera Simon Sinek, empezando por el porqué. Acá Sabri, en respecto a las preocupaciones, a mí particularmente me preocupan mucho los extremos etarios, los más chicos y la gente de tercera edad. Porque no tienen las herramientas ni las defensas y no para poder hacerle frente a esta vorágine de adopción que hoy en día estamos teniendo. Un tema súper recurrente en Argentina, en Uruguay, en todo el mundo, es la ludopatía infantil. Juegos del dinosaurio que está cruzando y apuestas online que no están reguladas, y el mundo de las criptomonedas las democratiza cada vez más. Entonces, hoy en día tenemos chicos de 14 años que están seguramente apostando por el partido de hoy a la noche de Uruguay. Y eso forma parte como de debates entre los extremos etarios, ¿no? Yo tengo que sentarme con mis padres y explicarles, esto es un phishing, esto acá no pongas clic o no comentes en Facebook en propiedades porque pueden asimilar de que vos tenés cierto patrimonio producto de los comentarios que vos hacés. Si llaman por WhatsApp te dicen que son del Ministerio de Salud, probablemente no lo sean. Y eso es como, en los extremos etarios hay como una preocupación muy grande ahí. Y yo coincido plenamente, no dejemos que todo esto nos termine regulando. Acá hay algo del concepto de las libertades, ¿no? De la libertad. Es una libertad ficticia. Es una libertad ficticia, porque ¿hasta cuánto somos? ¿Dónde realmente somos libres? Y hasta donde nosotros lo permitamos. En ese sentido. Y hasta donde nosotros y cuando hablando del bienestar digital es, ¿hasta dónde esto me está afectando mi sueño? ¿Hasta dónde me está afectando esto mi rendimiento laboral? ¿Hasta dónde me está afectando esto los que están en pareja con mi pareja? ¿Hasta dónde me está esto afectando un vínculo de amistad? La semana pasada cumplí años y publiqué una columna, yo escribo para el diario Perfil en Argentina, y publiqué una columna bastante polémica que mi editora me dijo, sí, no me manden FC de cumpleaños, porque el FC mayúscula, es el mínimo esfuerzo. Entonces, si para mandarme FC no me saludes directamente. Si mínimamente te interesa, no importa que sea el día después o a la semana. Llámame y simulá al menos que te importe un poquito, ¿no? Entonces, Baudrillard, un filósofo francés ya en la década del 60, tiene una frase, tiene librazos. Uno de los libros más importantes de Baudrillard es La Era del Vacío, década del 60 estamos hablando. Y en la década del 60 Baudrillard decía que la humanidad simula presencias para disimular ausencias. Estamos hablando de algo de hace 60 años, ¿no? Más o menos. Simula presencias para disimular ausencias. Traspolados 60 años, estamos constantemente simulando presencias para disimular ausencias. Estamos simulando todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa el me gusta en una historia? ¿Qué significa si me likeó 3 fotos seguidas? ¿Qué significa el FC? ¿Qué significa si me llamó por teléfono sin preguntarme por WhatsApp? Estamos simulando presencias para disimular ausencias constantemente. Son temas filosóficos que se tratan. No es algo nuevo esto en la historia de la humanidad. Digo, eso quiero traer a colación. Digo, no es algo... A ver, yo contribuyendo en esa línea, siento que eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos de vivir de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. O sea, si vos estás más preocupado por los likes o estás más preocupado por, que mandar el FC, en definitiva lo que te está pasando es que vos todavía no sabés, no encontraste lo que te hace crecer, lo que te realiza. Eso es lo que yo siento, y ya poniéndome un poco filosófico. O sea, de alguna manera, a mí no me preocupa la inteligencia artificial y no creo que vaya a dominar el mundo como vimos en la película 2001 Odisea del Espacio, que terminaba desconectando a la gente. Yo estoy muy convencido de que la inteligencia artificial que vemos, primera cosa, no es inteligente, por más que lo parezca.
¿Por qué? Porque los modelos de LLM que hay atrás, básicamente, lo que hacen son inferencias sobre las reglas que nosotros le dimos. Entonces, yo hoy estoy convencido de que esa inteligencia artificial que vemos y que de alguna manera nos hace sentir que somos empáticos, al día de hoy todavía deja una cantidad de oportunidades y huecos para los humanos. Y que esos huecos, de alguna manera, lo podemos llenar generando de alguna forma una actitud mucho más responsable con la inteligencia artificial. Recién hablábamos de el padre, el hijo, ¿no? Entonces, el padre y el hijo hay una distancia enorme en la cual el hijo sabe más que el padre, y el padre, la única defensa que tiene es sacarle el dispositivo. ¿Por qué? Porque no tiene forma de controlarlo, porque el hijo evade cualquier cosa que vos le pongas. Ahora, ¿cuántos padres hoy se toman el trabajo, ¿no?, de estar realmente con su hijo? Entonces, una de las cosas que pasa muchas veces es que ese desconocimiento los da por vencido. Y agarran y dicen, me doy por vencido, entonces mirá todo Bob Esponja que vos quieras, o mirá tal cosa, mirá tal otra, tal lo que sea. Entonces, eso es algo que pasa permanentemente. Y en esa ignorancia digital que tienen, pasa de que van a llevar al chico de mañana al colegio, el chico no durmió en toda la noche, por no haberle pagado el maldito dólar o 0,99 para que pueda tener las pelotitas de tal cosa, sí, de lo que sea. ¿Tá? Entonces, el desconocimiento, y hoy el problema más grande que hay, es la gran desinformación o desconocimiento que tienen las generaciones más grandes de lo que pasa con la tecnología con sus hijos. Entonces, sus hijos son verdaderos huérfanos que de alguna manera crecen sin referentes de lo que está bien, de lo que está mal. Y ahí es el rol que tenemos nosotros, vamos a decir hoy, de intentar. ¿Por qué intentar? Porque también para nosotros nos pasa a veces esa ola, ser los que evangelizamos e intentamos, ¿tá?, que la gente entienda que la inteligencia artificial es un modelo que te va a dar muchas cosas para ser más productivo. Pero quizás rascas un poco y la gente no sabe qué hacer con ese tiempo libre que tiene, entonces se enrosca cada vez más con la inteligencia artificial. Hoy hablábamos del Ikigai, hablábamos de mañana, y hablábamos de justamente decir, ¿qué amás? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué haces? ¿Qué habilidades tenés? ¿No? Y a partir de ahí, ser capaz de buscar construirte vos como persona. Y vuelvo a lo mismo. Eso es lo que yo creo que más está faltando. Sí, quería agregar algo cortito. Estamos hablando de habilidades para la vida. Digo, no, más allá de para el trabajo o para... Acá Enrique estaba comentando de la disparidad o la brecha que hay generacional, ¿no?, entre un padre y un hijo y un centennial que lo que es natural para él es promptear y no googlear, en ese sentido. Pero si lo llevamos a las relaciones también o a los vínculos humanos, yo en mi segundo libro trabajo mucho en lo que son relaciones de amistad y de pareja mediadas por pantallas mediatizadas. Yo creo que hoy en día hay una crisis institucional en el concepto de amistades y de parejas mediadas por la tecnología. Y eso también termina surgiendo en prácticas como por ejemplo el ghosting, ¿no? Entonces, hablo con alguien y de repente es natural desaparecer. No hay responsabilidad afectiva. Es un producto. Pero para mí es una consecuencia de estas reglas que estamos viviendo. Es una consecuencia. Y lo que quizás nos damos cuenta es que al otro lado hay una persona, hay un humano. Entonces, bueno, vengo hablando con vos y de repente desaparezco. Tal como aparecí, puedo desaparecer. Pero también forma parte, ahí voy, está ella y después vas vos. Así mantenemos el orden de los comentarios. Pero para mí eso surge como una consecuencia de las reglas de que estamos expuestos en este mundo, las presiones sociales también, las presiones externas, y por también la falta de compromiso. Entonces, al mínimo descontento, chau, voy a otra cosa. Estabas vos y después, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Yo le quiero decir, posiblemente es fácil decirlo, soy consciente que es muy difícil poder cambiar hábitos, pero entiendo que la tecnología en cierta forma nos está desafiando y tal vez el desafío justamente es ver cómo desarrollarnos como humanidad a ser mejor persona, porque en definitiva nosotros estamos esclavos de un dispositivo que todo el tiempo nos
emite estímulos, pero esa misma herramienta tiene la posibilidad de tener no molestar, por ejemplo. Y ahí como poder hacer foco en lo que tenemos que hacer y ser más productivos en ese momento. Entonces, o sea, la tecnología nos dice, te doy todo para tener una vida más efímera, más superficial, pero está en nosotros también el poder, o debemos entender, y eso posiblemente genere mucha fricción para un cambio de hábitos y nada, y no caer en la tentación, pero que está en nosotros el control, digamos, de ver en qué hacemos foco o a qué le damos valor. Si me calmo y le doy el tiempo a tu mamá o a mi hijo y no le doy la pantalla para que me sea más fácil trabajar, y entonces después, claro, él no va a estar enseguida pendiente de la pantalla. O sea, quiero decir, ese hijo que no puede sacarle la pantalla, posiblemente en algún momento esa pantalla fue el recurso que tenías para que te dejara hacer otra cosa. Entonces ahora es más difícil retroceder esa acción. Entonces, nada, insisto, el último control está en nosotros. Por supuesto, en la responsabilidad individual. Y hay una premisa básica que es que si es gratis, vos sos el producto. Y esa no es una frase mía. O sea, básicamente, si es gratis, algo está haciendo para que vos pagues con tiempo. Y eso es algo que lo podés manejar como regla. Preferible gastar y comprar un producto que esté claro lo que estás haciendo, que sabés que no va a tener estas cosas que de alguna manera cuando se abre todo lo que es la etapa de lo que son los sesgos cognitivos, lo que son los bias, todo ese tipo de descubrimientos, es la puerta para hackear al ser humano. Entonces, en el momento en que vos empezás a entender cuáles son los desperfectos o las formas que tiene el cerebro de hacer ciertas cosas, y vos podés manipularlo, y hoy no tenés una reglamentación que de alguna manera ayude en eso, porque ese es el otro aspecto que hay que tocar, que es cómo la reglamentación de la neurociencia, la reglamentación de la neurotecnología, la de los datos neuronales y todo esto, es algo que es muy incipiente y recién van a existir regulaciones dentro de X tiempo cuando ya sea suficientemente tarde y haya gente afectada por este tipo de cosas. Entonces, hoy todos tenemos wearables de distintos tipos que están todo el tiempo tomando datos que son muy íntimos tuyos y que tienen que ver a tu condición de vida, a tus sentimientos, incluso por el ritmo cardíaco, pueden saber si estoy nervioso, si estoy enamorado, si estoy, o lo que sea, o el nivel de oxígeno que tengo en la sangre también determina una cantidad de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen de que cada vez sea más fácil a estas herramientas que son gratis, básicamente, tenerte como el producto. Entonces, cuando vos ves lo que hace cualquiera de las aplicaciones, pero podemos pensar, se me fue el nombre, la de dating, Tinder o lo que sea. ¿Qué es lo que hace Tinder? Que pases el mayor tiempo posible. Y cuanto más tarde consigas pareja, mejor. Y mejor enfocarte en que seas un producto. ¿Por qué? Porque en definitiva, si sos un producto, se vence, y si se vence, vas a volver y vas a consumir. Entonces, como todo está enfocado como el ser humano como algo prescindible y producto, y de alguna manera nos hemos alejado de lo que es lo que realmente amás, tu propósito, lo que querés, y acá no estoy dando lecciones de filosofía, cosas de tipo, pero en definitiva estás perdiendo algunas habilidades de lo que es ser humano en sí mismo, y nos lleva a ese mundo en el cual es una cosificación absoluta. Entonces, por un lado tenés un movimiento feminista que dice no nos cosifiques, por decir algo, pero al mismo tiempo todos nos cosificamos todo el tiempo. Y esto, cuando vos estás entrando haciendo clic, clic, clic y estás eligiendo, te estás cosificando. ¿Nos guste o no nos guste? Entonces yo siento de que ahí es donde está el tema. Mirá el modelo de negocio y te diré quién eres, en definitiva. Mirá atrás. Si es gratis, vos sos el producto, eso es una cosa. Es simple. Entonces, empezá a meterte en otros lugares donde haya algo que esté más alineado a lo que vos querés, a lo que buscás. Pero ¿eso qué implica? Que tenés que haber apagado la tecnología, que tenés que haber salido a caminar, tenés que haber reflexionado y tenés que haberte destruido. Porque cuando vos empezás por primera vez a desconectarte de la tecnología y a decir, ¿pero qué quiero yo? Primero va a venir un gran vacío, un vacío enorme. Y es feo ese vacío enorme. Pero hasta que no lo transites, no te vas a encontrar.
Y lo digo en general, pues a mí me pasó, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que decís, pucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y de ahí es donde salís y empezás a ver de alguna forma cómo, por qué, ¿no? Y empezás a darte tiempo para desconectarte. Eso es un poco lo que te podría decir en mi experiencia. Al final estás terminando en el mismo lugar, ¿no? Es el saber hacerse las buenas preguntas, que no son cómodas, pero que pueden ser, resignificar, digamos, el sentido de propósito, ¿no? Hay una pregunta más, ¿no? Sí, hacer un comentario, nada. Ujú. O sea, todo lo que es de Tinder a todo, como terminamos siendo un catálogo de todo, o sea, de LinkedIn, o sea, un catálogo de a ver quién tiene el mejor mérito, en Instagram un catálogo de a ver quién se fue más lejos de viaje. Entonces es como que siempre terminamos siendo un catálogo en todo, o sea, todo lo que es las redes sociales. Claro. ¿Sí? Hay una enorme ludificación en todo, ¿eh? Ya sea en Tinder, en Instagram, en LinkedIn, en lo que fuese. Hace poquito Instagram esto lo blanqueó. Instagram ahora, si vos subís 7 historias, una atrás de la otra, una semana, te aumenta la exposición. Si tenés una cantidad de visualizaciones en los reels que publicas, te aumenta la visualización. Entonces hay como una especie de ludificación constante en ese sentido. Es una ludificación constante de nuestras vidas como productos, en ese sentido. Y acá complementando con lo que dice Enrique, también es saber manejar qué estoy haciendo yo con ese dispositivo, o con quién me conecto, o de qué forma me conecto. Seguramente todos nosotros hablemos con más personas por WhatsApp todos los días que las que vemos presencialmente. Seguramente. Yo en el teléfono debo tener también un montón de gente. Es más, a mí lo que me pasa habitualmente es, yo tengo una pequeña comunidad en redes que, por ejemplo, si 2 días no publico una historia, me preguntan, che, Joan, ¿estás bien? ¿Cómo? Che, ¿estás vivo? ¿Qué pasó? Entonces es como que tenés una demanda también cada vez más grande en ese sentido, que es difícil como tomar cartas en el asunto. No hay una respuesta muy sencilla a esto. Nada, comentarios para Vamos a ir cerrando la actividad y dejarlo. Sí, porque podemos quedarnos con la clase, pero sí creo que, a ver, la conversación naturalmente fue llevándonos, o por las propias preguntas que tenían, a un lugar común, ¿no? Me quedo pensando en un tema que no salió, pero que venimos también del clima electoral ayer, y es la democracia como algo que también hay que cuidar en este territorio, con las brechas digitales que manejamos, con diferentes generaciones conviviendo con todos estos problemas que estamos visibilizando. Me quedo pensando, por supuesto, en el rol de la educación en ese sentido, para ajustar esas brechas. Pero finalmente creo que el mensaje más interesante es que los campos disciplinares en los que estamos, que tienen que ver con la comunicación, con la creatividad, con la innovación, son los territorios más humanos donde vamos a poder agregar valor. Y al final es una muy buena idea explorar esos territorios para profundizar en eso que nos va a diferenciar verdaderamente desde la esencia más humana, ¿no? Gracias, Sabri. Yo, para finalizar, algunas ideas. Ante todo, un honor compartir con Enrique, contigo también este panel y con todos ustedes. Estos son los momentos que realmente nos enriquecen. Me parece que sí, en serio, nos mejoran y nos hacen pensar y nos hacen preguntarnos cada vez más. Así que brindo porque haya muchos más momentos de este estilo. Siento que estamos en un mundo donde la tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano. No es que va a ser alguna discusión que vamos a tener en 2024, 2025, o vamos a tener esta charla dentro de 10 años y vamos a estar con la misma brecha en ese sentido. La tecnología va a seguir desafiando al ser humano constantemente. Es muy difícil detener el desarrollo tecnológico, ¿no? Es muy difícil tapar el sol con la mano, va a seguir estando ahí. Estamos en un punto de transición donde estamos todos aprendiendo a convivir de una forma equilibrada, responsable y ética en ese sentido con esto, con esta realidad que estamos atravesando. Todos los miedos que trae aparejada esta revolución digital y tecnológica y social que estamos atravesando son algo normal, son algo humano. Las oportunidades también son humanas. Como mensaje final yo diría que no demonicemos la tecnología, por un lado,
no hagamos una apología a favor de la misma, no caigamos en apocalípticos integrados, no es que estamos yendo a un mundo de cero tecnología o de nada de tecnología. Entonces los extremos en la vida no son buenos en nada. Sepamos que estamos de alguna forma, seamos bien conscientes de esto, debatamos más, conversemos más, pongamos ese tema más en debate, en ese sentido, con la gente que queremos y con nosotros mismos. Y creo que el dilema de fondo es un dilema humano, no es un dilema técnico. Es, volviendo a lo que comentaba, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Diego, lo que comentaba Diego. El dilema de fondo es qué postura tomamos nosotros frente a todo esto en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestros vínculos, para saber aprovechar esto de una forma lo más, de alguna forma serena posible, serena y calma posible, sin generar una dependencia tecnológica abismal, sin caer en el juego del efecto reality show permanente, y apostando por el largo plazo a nivel personal y con la gente que queremos. Algunas ideas. Pero todavía nos podemos quedar horas. Sí. Mira, yo partiendo de lo que tú decías de la democracia, yo creo que la civilización luchó mucho por poder pensar, que la civilización luchó mucho a través de la Revolución Francesa y en una cantidad de otros hitos históricos por dignificar al ser humano, por encontrar espacios donde justamente pudiéramos pensar, pudiéramos ser más felices, pudiéramos ser más libres, y ahí nació la democracia, ¿no? Básicamente, ¿no? Los regímenes monárquicos empezaron a caer y empezaron a ser regímenes en los cuales buscábamos de que cada persona, independientemente de su raza, de sus creencias, pueda decir lo que cree, lo que piensa. Y salió un método que no digo que es perfecto, pero que por lo menos permite la libre expresión, permite que de alguna manera se genere una tendencia de pensamiento y de evolución humana. ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología hoy nos da algo increíble, que es la oportunidad de conectarnos al segundo, extremo a extremo del mundo, y quizás el día de mañana de galaxia, ¿no? Y en esa hipercomunicación, en la cual está mediada por Internet, mediada por grandes gigantes que se convierten en reyes, que se convierten en nuevos autócratas, que en los cuales, cuando yo hago un clic y llega hasta Sabrina o llega hasta el otro, entre medio pasaron cosas. Y esos son los nuevos reyes. Entonces, de una filosofía de Internet, de igualdad, de democracia, de que tu paquete de datos será igual de prioritario que el paquete de datos de otros, cada vez más nos metemos en reinos de los Zuckerberg, de los Altman, de los Elon, en los cuales vos pasas a ser un plebeyo, y en ese plebeyo hay toda una corte que primero es una corte que tiene recursos infinitos en comparación de lo que tenía la corte española, que fueron tan burros que sacaron toda la plata de acá y después se la daban a los ingleses, ¿no? Pero en definitiva, lo que yo siento es que esos nuevos imperios, que tienen nuevos reyes, poco a poco va a existir otra revolución francesa en la cual cada uno de nosotros, en la medida que sean capaces de entender de que está siendo cada vez más esclavo y que estas cosas que son increíbles están siendo usadas de manera de hackear y manipular. Entonces, cuando tú sos capaz de entender esto y entender de que, como pasa ayer, que solo un 36% de la gente vota, y que te termina pasando de que en definitiva es ese mensaje de nadie sirve para nada, lo que termina haciéndonos cada vez menos humanos y cada vez destruyendo más lo más lindo y lo que más conquistamos con esfuerzo. Entonces, no es un problema tecnológico, es un problema de pereza, es un problema de caer en la trampa de estos nuevos reyes o estos nuevos reinos. Eso es lo que diría básicamente. No sé si les pareció suficientemente profunda la conversación. Tenemos otra. Muchísimas gracias. Próxima charla, imperios y nuevos reyes. Dame con un vino.
Pero claro. Corten. Bueno. Próxima Punta Negra con un fogón. Hermoso, esos viernes de escapada tuyos. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los dos por el tiempo, por el nivel de reflexión. A los que están acá, a los que están por ahí. Y bueno, vamos a publicar después en YouTube esta linda charla. Gracias.